Bueno, sí. Acá solo vamos a hacer una. Esto es una corrección. Acá va 25 y 26. Ahora el 27 va a cambiar la historia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a borrar todo, ¿sí? Pero sí sabemos que estamos en esta parte de la historia. Acá. Ya estamos, incluso pasamos el tema de la cruz. ¿Sí? Acuérdense que estamos mirando. Hace esta visión hacia atrás, pero ahora del 27 en adelante ya volvemos al futuro. Bueno, entonces vamos con Daniel 11. ¿Sí? Daniel 11. Entonces observamos que del versículo 1 al 26, ¿sí? Teníamos la historia de Medo-Persia, Grecia y gran parte de Roma. ¿Sí? Que estos siempre fueron, ¿quiénes? ¿El rey de dónde? Norte. El rey del norte. Acá podríamos agregar a Babilonia, ¿no es cierto? Pero Daniel nos está hablando de Medo-Persia hacia adelante. Y también nos habla del rey de mismo periodo, ¿sí? De Egipto, que es el rey del sur. Eso en términos físicos podríamos llegar a decir. Pero a partir del alguna parte del versículo 26, ¿sí? Pero más específicamente del versículo 27 en adelante, esto también tiene un trasfondo espiritual. Porque el rey del norte también va a empezar a significar va a tener un sentido espiritual, y el rey del sur va a tener un sentido también espiritual, va a ser más allá de una simple ubicación geográfica. El rey del norte, ¿sí? Dijimos acá que lo podíamos señalar como Babilonia, ¿sí? Ahora podríamos agregar también Babilonia. Porque ¿qué le dice Dios a Jeremías? ¿De dónde iba a venir la destrucción? ¿Recuerdan la visión de la olla que se vuelca? Ahí le dice, ¿a dónde se volcó la olla? Al norte. ¿Y qué le dice? Del norte vendrá la destrucción. O sea que Babilonia también es el norte. Fue el norte. O fue el norte, ¿sí? O forma parte del rey del norte. ¿Sí? Si bien Alejandro Magno conquistó Egipto, pero venía ¿de dónde? Del norte. Entonces, el norte va a simbolizar en distintos versículos de aquí en adelante, ¿sí? El poderío, por así decirlo, o lo que tiene que ver con la iglesia, o religión, o confusión. Confusión, ¿cómo se diría? Confusión espiritual, por decirlo, o multiplicidad de dioses. Los babilonios eran como politeístas, ¿sí? O, por otra palabra, idólatras. Los medopersas, politeístas o idólatras. Los griegos, politeístas o idólatras. Y Roma, politeístas o idólatras. Tenían muchos dioses. Egipto también tiene,
o era politeísta y tenía muchos dioses, pero en la historia, sobre todo en la historia de Moisés, ¿qué sucede cuando se le presenta a Dios? Por ejemplo, un ejemplo, una para contrastar. El rey de Babilonia, cuando se confrontó con Dios, ¿lo reconoció? ¿Cómo que no? Nabucodonosor, sí. Sí, no se hizo inmediatamente adepto a Dios, pero lo honró hasta el capítulo 4. Medo-Persia, Ciro, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el capítulo 42 de Isaías? Ciro, mi siervo. Segunda de Crónica, capítulo 36, dice que Ciro cumplió el mandamiento de Dios, reconstruir Jerusalén. O sea, Medo-Persia, la historia de la reina Esther, tuvo un trato con Dios, mayor o menor, pero fue parte de la religión de Dios. Grecia, en cierta manera, ni sí ni no, pero no lo combatió. ¿Sí? No combatió Grecia a Dios, no lo persiguió. ¿Sí? Porque cuando dice los libros apócrifos que cuando Alejandro Magno pasó por Jerusalén, le mostraron el capítulo 11 o los capítulos de Daniel y le mostraron que pasara, que lo reconocían como rey, porque la Biblia ya lo decía, que después de Medo-Persia iba a gobernar un rey griego. Entonces Alejandro Magno no conquista Jerusalén. No hay registro de que lo haya tenido que conquistar por la fuerza, sino que quedó ahí. Ahora Roma al principio ni sí ni no, pero después con el tiempo sabemos que el rey del norte, Roma, cambia de trasfondo, pasa a ser el Imperio Romano, tiene dos etapas, el Imperio Romano, el imperio propiamente dicho, de los Césares, y después el Imperio Romano papal. ¿Sí? Donde al principio lo combate, pero después lo abraza. Pero el sur no. ¿Egipto alguna vez se convirtió a Dios? Si vamos a la historia de Éxodo, ¿qué dice el rey de Egipto? El faraón a Moisés. ¿Quién es Dios para que yo Le desconoce. Entonces el sur se convierte o viene a reflejar, por así decirlo, algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo desde el punto de vista del Dios del universo. No porque no creyera en dioses, sino porque desconoce a Dios. ¿Sí? Ateísmo. Y también viene a ser lo que se conocería en cierta manera como el brazo armado o el ejército, entre otras cosas. ¿Sí? Y acá podríamos agregar una palabra, no sé, escepticismo. No sé si existe. Me da igual. Entonces esa batalla que había entre el norte y el sur en los capítulos anteriores, ahora empieza como a amalgamarse. Si pusiéramos acá el símbolo de guerra que habíamos señalado antes, y en vez de ponerlo así, se pondría así. Antes, ¿cómo lo dibujábamos? Cruzada, una lucha constante. Ahora de repente no hay tanta lucha, pero tampoco por un tiempo no nos unimos. ¿Sí? Entonces, el 27, ¿cómo decía? ¿Quién quiere leer, por favor? El 27. Dice así: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentir, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Muy bien. La Biblia habla de un plazo. Y Daniel es el primero, diciendo, a salvo Jeremías, que habla de los 70 años, Daniel es el primero que empieza a poner ciertos plazos a las profecías. ¿Sí? Porque antes de los 70 años de Jeremías, por lo menos yo ahora no recuerdo ninguna otra profecía que haya tenido. Me acabo de acordar.
los 400 años que le dice Dios a Abraham que sus hijos iban a vivir en Egipto. ¿Sí? Yo no recuerdo, ahora a la mente me venga alguna profecía de tiempo. ¿Cuál? La de Balaam, estrella de David. No, Estrella de está Jacob. bien, pero que diga tanto tiempo. Ah, 3 meses, un año, no recuerdo. No, hay un montón de profecías de Génesis 3, pero no hasta Daniel, salvo Jeremías o la profecía de Abraham, que ahora me viene a la memoria, ha habido, o casi no hay profecías que digan durante tanto tiempo va a suceder algo. ¿Sí? Y acá el 27 dice algo al final, ¿qué dice? ¿Cómo termina el versículo? La última coma. Porque el plazo aún no ha llegado. Entonces dice que lo que iba a suceder entre estos reyes iba a estar antes, ¿sí? Antes de un periodo de tiempo. ¿Sí? Porque todavía no había llegado el plazo, o sea, todavía no había llegado un periodo de tiempo. Vamos a poner hasta acá. ¿Sí? O sea que esto iba a suceder en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, vamos a ver ahora 28. creo. 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Muy bien. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Muy bien. Entonces aquí está hablando de que el rey del norte va a ir al sur y va a venir, pero no habla de guerras, sino habla como de una combinación o de un problema que no se ponen de acuerdo. Este periodo de tiempo acá, ¿sí?, es mientras el Imperio Romano estaba firme. El Imperio Romano, el de los Césares. ¿Y cuándo cayó el reino de los Césares? O el Imperio Romano propiamente dicho. Cuando muere, ¿cómo se llamaba? ¿Octavio? Octavio. No. No. El Imperio Romano, desde Octavio, ¿desde el año qué año dijimos? ¿Desde el año 14? No, 14. no, desde el año 27 27, perdón. antes de Cristo, el Imperio Romano vivió hasta, acá fue un periodo antes, 40. aquí, no, fue hasta el año 476, después de Cristo. Acá vamos a poner el año 0, acá vamos a poner la cruz. Todo este tiempo, casi 500 años aproximadamente, es lo que duró el Imperio Romano, el de los Césares. ¿Sí? Pero a partir del año 312 aproximadamente, ¿sí?, aparece ¿quién acá? Ustedes lo dijeron en el anterior. Constantino. Ah, sí, es verdad. Y Constantino, ¿qué hace? Unifica la iglesia, y acá podríamos decir el Estado. O comienza a amalgamar. ¿Se acuerdan que... ¿Se acuerdan acá vamos a poner así? Cuando cae el Imperio Romano en el 476, ¿qué sucedió según la profecía de Daniel 2 y Daniel 7? ¿Cómo termina la estatua? Con los dedos y los pies de barro. Muy De bien. hierro. Los 10 dedos. ¿Eran qué? ¿10 qué? Reinos.
10 reinos o pueblos. Pero estos 10 pueblos o reinos, ¿sí?, tenían que lidiar, no les gustaba, pero tenían que lidiar con el ¿qué? Cristianismo. Y había algunos pueblos que no aceptaban el cristianismo. ¿Sí? Y aquí hay una fecha, la vamos a correr un poco más para que no quede tan... Acá. ¿Y cuándo se disuelve, perdón, cuándo se resuelve este problema? Vamos por eso. ¿Cómo eran los pueblos que conquistan Roma? Bárbaros. Bárbaros, muy bien, bárbaros. ¿Se acuerdan cómo eran? Érulos, vándalos, ostrogodos, alamanes, visigodos, ostrogodos. Ya la dije. Bueno, perdón. Visigodos, Vándalos. ya lo dijimos. Suevos, Eslavos. no. Burgundios, Ajá. y me faltan los romanos. ¿Cómo era? Hay uno más. Bueno, los 10 pueblos. Y aquí, Daniel 9 dice que ¿qué? El cuerno pequeño se hace grande y derriba otros 3 cuernos. Exacto. ¿Y eso qué fecha sucede? 531. 8, cerca. 538. Este es el inicio del plazo. ¿Cómo terminaba el 27? Mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Sí? Todo esto habla de esa confrontación entre los reyes. ¿Por qué? Porque se ponían de acuerdo, no se ponían de acuerdo entre lo que era iglesia y Estado. Convivían, pero no estaban unificados. O sea, hasta el 538 estamos en el versículo 27. En el 27, aproximadamente. Sí. ¿Sí? Hasta acá es el A partir 27, del porque dice todo esto va a suceder hasta el plazo. A partir del 538 inicia ese plazo del que habla el versículo 27. Exacto. ¿Sí? Hasta que aparece el cuerno pequeño. Bueno, 28. Dice así. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Muy bien. ¿Sí? ¿Contra quién? Cuando surge la Iglesia Católica, ya había echado por tierra varias cosas. Por ejemplo, El día de reposo. muy bien. Y eso era el pacto santo, porque ¿dónde estaba el día de reposo? Todo eso sucede en el 538 No, antes. antes. Que le había echado. ¿Dónde se guardaba el mandamiento del día de reposo? En Israel. Muy bien. ¿Y dónde estaba escrito? La Biblia, en los 10 mandamientos. ¿Y dónde estaban guardados los 10 mandamientos? En El Israel. arca. El arca de él. Pacto. Pacto. Entonces, ¿contra qué está esto? ¿Cómo dice el 28? Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Sí? Conquista todo, ¿sí? Y empieza el periodo. Sobre todo el día de reposo, los santos, el bautismo. El pacto santo eran los 10 mandamientos, sin embargo comienza a trabajarse en contra de esto. ¿Y qué sucede en este periodo con
el Imperio Romano papal. ¿Qué sucede durante la Edad Media? Persecución. Sí, pero el imperio por sí mismo, ¿qué sucede? Crece. Muy bien. ¿Cómo dice el 30? Perdón, el 29 está señalando hacia adelante. ¿Sí? Acá, este era el 28, ¿no? Sí. Bueno, pero el 29 está hablando hacia adelante. ¿Cómo es que dice? Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Está hablando de que no iba a suceder lo mismo que con que Julio César. No iba a poder conquistar el sur, no iba a volver de la misma forma. Así que el 29 nos habla un poquito de más acá adelante. El 30. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Sí? Bien. Las naves de Quitín a veces son asociados con el comercio. ¿Sí? Sobre todo Quitín o Chipre era abundante en mercancías, sobre todo en metales. ¿Sí? Y se volverá contra el Santo Pacto. Y ahí es donde vos decías, comienza ¿qué? Las persecuciones. (31) Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Muy bien. ¿Cuál es el 538? Entonces, ¿cuál estamos leyendo? ¿31? Sí. O sea, acá vamos del 27 al 30, ahora vamos a hablar del 31. ¿Sí? El 31 se dice que quitó el continuo. Se quitó el continuo. Algunos toman una variante interesante, pero en realidad hasta este momento, hasta el 538, ¿qué es lo que había distinto de lo que hemos observado a partir del 538? A ver si lo pueden descubrir. Una clara diferencia entre el norte y el sur. Muy bien. Esa es una opción. ¿Qué otra más? Es una característica. ¿Qué otra más? La tierra gloriosa no estaba metida en esa pelea. Muy bien. Norte, sur. Bien. La tierra gloriosa se mantenía autónoma. Sí. O era botín, pero era algo muy puntual. Sí, ¿qué más? Las persecuciones. No necesariamente. La no pelea. La no lucha. Bien, siempre hubo una lucha. Que estaba resumida arriba, pero pues tenemos que tener en cuenta. Había una línea, observen acá. Esto transcribimos acá abajo, sería Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Una secuencia. Muy bien, en cierta forma, si bien la religión era parte, pero había esa división entre iglesia y Estado. ¿Sí? Había reyes y del otro lado, ¿qué había? Emperadores. No, había sacerdotes
magos, astrólogos, ¿qué más había? Adivinos, Adivinos, ¿qué más? oidores, Oidores. ¿Y qué más? ¿Y algún otro que puede ser? sátrapas, No, pero esos eran gobernadores. Acá habría reyes, gobernadores, sátrapas, Jueces. regentes. Jueces. Claro, jueces y todos los que gobernaban, mientras que acá, mejor dicho, no se juntaban. encantadores, Claro, encantadores, adivinos, ¿sí? Lo podemos ver en distintas partes de la Biblia. Por ejemplo, no estaban unidos. Por ejemplo, cuando José y Faraón, ¿sí? No estaban unidos. ¿Sí? Faraón, ¿a quién consultó? A a José. sus magos y a sus adivinos. A los magos y a los adivinos. Antes, bien acá, Moisés y Faraón otra vez. ¿Sí? Daniel y Nabucodonosor. Sí, vamos a ver acá. Estaba dividida la función de Estado y religión. ¿Sí? Moisés y Aarón. David y ¿cómo se llamaba Samuel? ¿Sí? ¿Qué sucedió con el rey que quiso ofrecer incienso? Murió. No. El rey que quiso ofrecer incienso le salió lepra en la cara. Eso. ¿Cómo se llamaba? Usías. Usías. ¿Por qué? Porque Usías no era de la religión. Usías era rey. David y Natán. Jesús. ¿Y quién sería acá, de este lado? Herodes. Pilato. Jesús, ¿de qué tribu era? De Judá. Judá. ¿Y quién preparó el camino a Jesús? Juan. ¿Y Juan de qué tribu era? Levita. Muy bien. ¿Se entiende? El continuo era esta separación entre iglesia y Estado. Acá lo puse al revés, ¿no? Como borrarlo. En el pueblo de Israel pasó algo similar. Vamos a poner con otro color para aquí. Tengo poco color. Estado. Iglesia. Hasta Roma, esto era algo que se veía en todo. Por ejemplo, Alejandro Magno tuvo problemas también, porque era un rey, pero cuando llegó a Babilonia, ¿qué quería? Ser un dios. Que le adoraran como Dios. Y ahí empezaron los problemas. Los emperadores romanos también tuvieron eso, se proclamaban dioses. En realidad se los adoraba como dioses cuando morían, pero algunos querían que se proclamaran dioses cuando estaban vivos. Y querían unir la religión y el Estado. Pero cuando Roma incluye acá, ¿qué hace? ¿Quién es el Papa? Rey y sacerdote. Rey y sacerdote.
Entonces se quita ¿qué cosa? El versículo. Se quitó el continuo. Se borró esto. ¿Quiénes gobernaban las ciudades? Los sacerdotes. Los obispos. ¿Sí? Había un rey, pero estaba supeditado ¿a quién? Al Papa. Nabucodonosor aprendió algo en el capítulo 4. ¿Qué le dice Daniel? Que tiene que reconocer que en el cielo hay ¿qué? Reina Dios. ¿Y cuál era la característica de Dios para Nabucodonosor? De que A ver, vamos a buscar capítulo 4. Creo que está en los últimos versículos, en el reconocimiento de Nabucodonosor. A ver, Daniel 4. Capítulo. 37. A ver cómo dice. Ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Muy bien, ese es el reconocimiento. Entonces está antes en la advertencia de Daniel. El 34. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las ciudades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Muy bien. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Muy bien. Eso es la declaración de Nabucodonosor de conocer a Dios. Pero la clave está en el 25 y el 32. ¿Qué dice el 25? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a bueyes, con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da el que en él quiere. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Pone reyes Quita rey. y quita reyes. Por eso Dios hace con Nabucodonosor, le muestra eso. Pero esto se lo roba ¿a quién? El Papa. Porque durante este periodo puso y quitó reyes. ¿Basado en qué? En la extorsión de la religión. Por ejemplo, Juan Hus, año 1440 después de Cristo. El rey Segismundo le había prometido a Juan Hus un salvoconducto y de protegerlo de la muerte. Pero le amenazaron al rey Segismundo que cuando Juan Hus reclamó la promesa del rey, el rey se puso colorado y no pudo responder, porque le dijeron que si defendía a un hereje, iba a ser juzgado como un hereje. ¿Sí? Y el Papa coronó a muchos reyes, y al final de su historia también tuvo que coronar al rey del sur, porque eso mostraba de que el rey del sur iba a ganar. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, el continuo era esta separación de iglesia y Estado. Y en el 538 eso cambió. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál habíamos llegado? El 31. A ver, 32. Dice así: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muy bien. Aquí aparece un pueblo
muy interesante. ¿Cómo es que le llama? ¿Al pueblo? En el 32. Sí, que acaba de leer Martina. Con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto. Muy bien. ¿Y después? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muy bien. El pueblo que conoce a su Dios, no tengo un color para amor, acá aparece algo. Va, ahí voy, desde el 312 hasta aproximadamente el fin del tiempo, de esta parte de acá. Son conocidos como los valdenses, entre otros, porque fueron los que conocían a Dios y no eran seducidos con lisonjas, sino que fueron ¿qué? Y guardadores del sábado. Muy bien, y perseguidos por precisamente guardar el día de reposo. Pero los violadores del pacto, ¿qué pasó? Se sumaron a ese gobierno, al rey del norte. ¿Qué pasó, Pipi? ¿Y la abominación desoladora? Y parte de la abominación desoladora es destruir esto. La abominación desoladora significa todo lo que mata al pueblo de Dios y deja sin vida. Si vos estás fuera del pacto, no hay vida. La vida está asociada con Dios. Todo lo que no sea el pacto, mata. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una imagen en el lugar de sacrificio, sino simplemente combatirlo o llevar a las personas cautivas a la muerte espiritual. Por eso es una abominación desoladora, algo que hace que Dios lo vomite, le produzca repulsión. Y violar los mandamientos de Dios, puntualmente el día de reposo como referencia, precisamente es una abominación desoladora. No es que precisamente es una imagen o algo, es toda una forma de pensar y de vivir. Y eso fue lo que hizo acá. Por eso con lisonjas, a los violadores del pacto. Por eso que quita el continuo. Y esto para Dios, iglesia, acá, esto para Dios era lo que estaba establecido. Estado y religión separadas. Si vos sacás esto y pones esto, ¿qué es para Dios? Una abominación. Porque Jesús, después de la muerte, podríamos llegar a decir, después de la muerte, une iglesia y Estado, porque es rey y sacerdote. E incluso acá abajo, acabo de pensar en dos más. ¿Saulo qué era? ¿Estado o religión? Estado. ¿De qué tribu era Saulo? ¿Judá? De Benjamín. Bernabé, ¿qué era? Levita. Muy bien, era levita. ¿Se entiende? Dios quería, todo el evangelio fue predicado manteniendo la pureza de cómo Dios había establecido las cosas. Pablo sabía mucho, pero era acompañado ¿por qué? Por la religión, por el levita. ¿Sí? Saulo y Bernabé. Para que usted observe. Acá tenemos. ¿Sí? Incluso de Benjamín había salido ¿quién? El primer rey, Saúl. Ah, sí. Y Bernabé era un levita. Bien, entonces, aparte, este sistema romano, papal, también estaba haciendo una abominación porque se arrostraba las prerrogativas de Dios, de poner reyes y quitar reyes. Entonces, todo lo que no sea el pacto santo, ¿qué es para Dios? Abominación. Abominación. No necesariamente tiene que ser, como insisto, una persona o algo. Y desoladora porque no deja nada del plan original que Dios tenía. Desoladora, a nosotros nos pasó acá. Cuando limpiamos el terreno, la desolación es la sequía, porque la tierra se murió.
¿Por qué? Porque limpiábamos y no llovía, entonces se convirtió en talco. Eso, desolación es que no hay nada, es desierto. Por eso Satanás al final es enviado al desierto. No hay nada, no hay vida, está toda la tierra muerta. En Apocalipsis, al final. Bueno, entonces estábamos en el 31 nomás. El 32 sabemos. A ver el 32, ¿cómo decía? A ver si lo incluimos ahí. Con lisonja se decirá a los violadores del pacto. Muy bien, entonces este es el 32. 33, a ver. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. El inicio de la persecución, podríamos decir. Volvemos a insistir. Acá podríamos incluir el 33, o lo puedo poner acá abajo para no... A ver, el 33, a ver cómo dice el 34. Y los sabios... Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También, 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Muy bien. Hasta el tiempo determinado. Venimos acá. Otra vez. Daniel, capítulo 9. ¿Cuánto tiempo iba a ser esto? 2300 tardes y mañana. Ah, hay otra versión. Tiempos tiempo y mitad de tiempo. y medio tiempo. 42 meses. ¿Y cuál era el otro? 3.5 años. O 1260 años. Días, años. Es esto, del 538 hasta 1798. Ahora, ese es el plazo. ¿Sí? El plazo es 1260 días o años en términos proféticos. Ahora, ¿en qué otro lugar de la Biblia dice que iban a ser limpiados y emblanquecidos? En Apocalipsis. Apocalipsis, ¿en qué parte? ¿Qué capítulo? A ver, un poco de prueba. Las iglesias. Un poquito más adelante. En la iglesia antigua. Cuando habla de los santos, Sí, sí, que los santos reclaman. es el quinto sello. Los sellos están ¿en dónde? En el 8 está el séptimo, así que quinto. El quinto sello, capítulo 6, 5 6. versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien. O sea, acá necesitamos hacer una línea nueva. Para no... ¿Sí? Entonces tenemos 538, acá 1798 y aquí tenemos una fecha más. Esa situación aproximadamente es lo que se llama, vamos a poner 1521. ¿Quién recuerda lo que sucedió en 1521? Cuando tiene la herida de muerte. No. Ese es acá. Ah. La matanza de San Bartolomé. Lutero clava la. Lutero, entre otros, o aproximadamente este periodo de acá. ¿Por qué? Porque Lutero, hasta aquí, los muertos eran juzgados por la iglesia.
¿Y Lutero qué dice? Los muertos son juzgados por Dios. Acá salvados por obras, según la creencia, ya que dice la salvación es por gracia. Por gracia. Por eso en el versículo 33 de Daniel 11 dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Pero ¿qué pasa con los sabios? No van a prevalecer y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en el 34 dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. O sea, algunos iban a morir para salvación personal. Exacto. Son los mártires. Incluso vienen desde antes, por eso yo acá puse los valdenses desde el 312, que los podríamos poner acá. Pero como estamos en el plazo, entonces estamos hablando de aquí. Los valdenses llegaron, o sea, continúan, porque siempre hubo un pueblo que mantuvo el pacto firme. Siempre fueron los menos y fueron los perseguidos. Pero siempre hubo un pueblo, vamos a poner así. Físicamente, los valdenses llegaron hasta por acá. Valdenses en términos físicos, como hablábamos del rey del norte y rey del sur. ¿En términos físicos o espirituales? No, físico. Y aquí empieza, como vos dijiste así, los valdenses en términos espirituales. Okay. ¿Sí? Esto es espiritual. Y esto es físico. Toda Europa había sabios que enseñaban el pacto verdadero en contra del pacto de la abominación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes habíamos llegado hasta el 30 y... y aquí habíamos hablado que esto era, o por aquí estaba, el quinto sello, que comprende todo este periodo, porque el pueblo está reclamando y dice, ¿dónde está nuestra justicia? Hemos guardado el pacto, ¿dónde está la justicia? El Señor le dice, esperen, a ver, volvamos a leer. ¿El 32 es? ¿De Daniel? Sí. No. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Muy bien. Al del quinto sello les está hablando de un periodo nuevo, aunque ahora no aparece. Lo mencionamos recién. El plazo para el juicio. ¿Recuerdan eso? 1844. Las dos, viene de mucho más, pero acá le señala acá la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces también había un plazo para lo que se está reclamando acá en el quinto sello, y que aparece en el versículo, ¿cuál es el que estamos viendo ahora? ¿El 30? 5. El 35. Entonces acá sería 34. Dice, porque aún para esto Bueno, sí, hay plazo. O sea, termina así el 35. Claro. Lo vamos a incluir acá abajo. Porque está dentro de Como que también es las 2260 años. Acá sería, voy a agregar algo, 1335 años. Ahí. Después vamos a ver eso. Sí. No, me olvidé la idea. Entonces, el 35 está hablando de esta parte de acá. Más o menos aproximadamente. Siempre hubo quien mantuvo el pacto, pero ahora está hablando de acá, porque se le está, como dice, limpios y emblanquecidos, ¿no? Limpios, depurados, limpiados y emblanquecidos. Sí. Como que
porque todavía tenían que aprender. Había de purificarse. Esto de la reforma era precisamente para preparar al pueblo. ¿Sí? Esto de acá a acá es la reforma. ¿Y la reforma qué significa? Modificar, corregir lo que está mal. Sí. ¿Sí? Bueno, sigamos. 36. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Muy bien. Ahora está, el 36, está estirando este periodo de acá. No quiero hacer otro cuadro, quiero tratar de agregarlo acá. ¿Hasta dónde le está diciendo que va a estirarse esto? Segunda venida. Hasta la segunda venida. Hasta que se consume la ira. Sí, justo un poquito antes. Porque claro, ¿por qué? Porque este rey, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué rey? Del sistema papal. ¿Y qué rey es? Norte. Muy bien, acá no lo pusimos. El norte que lo poníamos con azul, ¿no? Sí. Ajá. Vamos a poner acá. No lo pusimos acá, pero es el rey del norte. Este rey ya hablamos que llega hasta el final. Sí. En sentido ¿cómo? ¿Dónde lo pusimos? Espiritual. ¿Dónde lo anotamos? Me olvidé. Acá. ¿Sí? Es el rey del norte, iglesia, religión, confusión, que se une, ¿sí?, con la parte del Estado de todos estos sinónimos. Esta parte de acá es como si solo habláramos de Estado, nada más. ¿Sí? Entonces dice que se va a engrandecer. Volvamos a repetir el 30 y... 5. No, el 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Muy bien. Por ejemplo, hace poco tiempo una declaración oficial donde decía que Dios no tiene una varita mágica para crear al mundo en un día o en un momento. ¿Contra quién está hablando? Contra el Creador. Contra Dios. Vamos a segunda de... no sé si es segunda de Corintios o segunda de Tesalonicenses. Creo que es Tesalonicenses. ¿Alguien busque Tesalonicenses? Yo busco Corintios. Tesalonicenses. A ver. Corintios 5. No, es Tesalonicenses. Ahora se me perdió. A ver. Primera o segunda. Segunda. Segunda tiene 3 capítulos. Sí. Entonces es el Tesalonicenses. Espérame que lo encuentre. Sí, el 2. Versículos. Vamos a leer del 1 hasta hasta el 17. Todo el capítulo. Bueno. Fuerte. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pausa. ¿De qué momento está hablando? De la segunda venida. Acá. Entonces Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que se acuerde, o sea, más adelante lo va a decir, pero con respecto a qué, a la segunda venida. Sí. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Pausa. ¿De quién está hablando entonces? Del versículo 38. ¿Querés buscar el 38, Martina? Daniel 38, Daniel 38. 11:38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Bueno, está bien leído. Ahora el 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Están hablando de lo mismo? Pablo está citando a Daniel un poco más extenso. ¿Sí? Bueno, ahora sí, sigamos con Tesalonicenses. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Muy bien, uno más. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Muy bien, le está diciendo que hay algo que lo detiene porque todavía no apareció. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no crean los que dicen que Jesús va a venir ahora. ¿Qué detenía esto acá? Que asumiera el papado. ¿Qué lo detenía? El continuo. Sí, la separación entre el Estado y la Iglesia. La separación entre Iglesia y Estado. Y puntualmente el imperio romano de los Césares. ¿Sí? Porque Pablo le dice, ¿cuándo escribe Pablo? Pablo está escribiendo acá. Él está diciendo, todavía esto no ha llegado, que se va a ensoberbecer y va a hablar contra el Dios de dioses. Todavía falta. ¿Y qué impide que este momento llegue? Esa separación. Todavía estaba el imperio romano de los Césares, ¿sí? En vigencia. Todavía no había caído. La estatua todavía no había llegado a los pies de barro, ni a los dedos de barro y cemento. No, y hierro. Entonces Pablo le dice, todavía falta. Sigamos leyendo, Tesalonicenses. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces ahí podemos ver que Pablo está hablando del versículo 34, 35 y 36 de Daniel. Porque, ¿de qué dice Pablo? Con artimañas, con engaños. ¿Y qué decía? Sumará a los violadores del pacto ¿con qué? Con lisonjas. ¿Sí? Con lisonjas. Entonces, ¿de qué está hablando? Del mismo periodo. Y Pablo le está diciendo, manteneos en la fe. Daniel decía, los sabios de tu pueblo.
¿no? Decía Daniel, los sabios de tu pueblo van a mantener a los, ¿cómo se dice?, a los sinceros aferrados en la verdad. ¿Sí? En la verdad. Entonces está hablando de este periodo de Daniel 35 en adelante. Tendríamos que leer 36, 37 y 38, ¿no, Pipi? Porque ahí nos va a mostrar más detalles de esta parte de la historia. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Muy bien. No, vamos a dejar el 38. Observe que de quién el 37 dice que se revela contra el Dios. ¿Y qué dice que se olvida de quién? ¿El amor de las mujeres? Del amor de las mujeres. ¿Qué características tienen los sacerdotes? Mira, antes de que sigas un poquito, lo que vos decís anterior, podríamos relacionarlo con Apocalipsis 13, 5 y 6. A ver cómo dice. Cuando dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Sí. El 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, del 5 al 7. Daniel 11 y segunda, entre otros, ¿no? Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Aparte dice que va a ser destruido con el resplandor de su boca. No es una persona, es el sistema. Está hablando en contra de quién? Del rey del norte. El problema es el rey del norte, porque es el que, mientras había norte y sur, había cierta, por así decirlo, coherencia. Pero se convierte en una abominación cuando une iglesia y Estado. Entonces, dice que se olvidará de los dioses. Recordemos que había cierto celo por el Dios del cielo, ¿verdad? Pero hay una característica acá que menciona que se olvida del amor de las mujeres. ¿Y qué es lo que hace o qué características tienen quienes trabajan o tienen jerarquía o funciones en este sistema? No tener hijos. Es obligación, puede cumplirse o no, pero que los sacerdotes no tienen esposa. Mientras que en el sistema de Dios, todos tenían la posibilidad de formar una familia. Porque la familia es la unidad la base de la sociedad, dice las leyes. Pero aquí los sacerdotes y las monjas no se les permite formar una familia. De hecho, las monjas aparecen mucho tiempo después. Claro, pero precisamente lo que hay es celibato. Y esto no viene de Dios, sino viene del paganismo. Las vírgenes vestales, los sacerdotes, los eunucos, se les prohibía formar una familia. Y Dios, cuando creó al hombre, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, que incorporar a Dios, formar una familia, era esencial para la subsistencia del hombre. ¿Sí? Entonces, en términos oficiales, se le prohíbe a quienes están en actividad dentro de este sistema tener una esposa. ¿Ni el Papa también? Nadie puede tener una esposa. Solo Dios. Y eso va en contra de quién? De Dios. Porque ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo en el Edén? Formar una familia y casar. Casar a Adán con Eva. Un matrimonio, institución que viene desde el Edén, sumada al sábado. Entonces, ¿ven cómo todo este sistema es una abominación?
abominación. Todo el sistema del rey del norte, sobre todo del 538 en adelante, es una abominación. Por eso la abominación desoladora. Muy bien, sigamos. Y vamos a ver 38. Bueno, lo vamos a dejar para la próxima. ¿Sí? Todo esto es, vamos a poner acá, Del 34 al 38. 32, mejor dicho. No. No, porque acá tenemos 33, 35, pero el 35 lo unimos para llegar hasta el 38. Bueno, terminamos acá.